referencia para todos los acuerdos posteriores que vinieron, ¿no? Luego. Y es un acuerdo que el año pasado cumplió 10 años de existencia, ya estamos ahorita yéndonos al año número 11 en realidad, y es el, digamos, el acuerdo comercial base tipo de los acuerdos bilaterales que nuestro país tiene, ¿sí? Por ahí alguien de repente tiene una idea de con qué país firmamos este acuerdo, alguna de repente idea que se les venga ahorita a la cabeza, alguna... ¿Estados Unidos? Estados Unidos, exactamente. Muy bien, muy bien. Sí, chicos, participen, por ¿México? favor. ¿México, profesor? Bueno, es Estados Unidos. México, con México vamos a revisar el tema de la Alianza del Pacífico, ¿ya? Justamente las tareas están un poco concatenadas en ese sentido, ¿no? Si ustedes, digamos, revisan un poco la información que está disponible en Internet, podrán encontrar que el Perú tiene muchos tratados comerciales, entre ellos Estados Unidos y México, por ejemplo, ¿no? Pero con México no tenemos un tratado, digamos, de tipo bilateral, ¿sí? Como sí es el caso de Estados Unidos, entre dos países, sino es un tratado ya en bloque comercial. Y ustedes que han realizado la tarea, saben pues que la Alianza del Pacífico está conformada por México, Colombia, por Perú y por Chile. Entonces, vamos a revisar ese tema de los acuerdos comerciales con la Alianza del Pacífico y la oportunidad para hacerlo va a ser a través de la tarea, ¿sí? En la clase del día de hoy vamos a desarrollar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el acuerdo, digamos, más completo, que tiene más puntos para, digamos, estudiarlo, y esto nos va a permitir a la vez entender otros acuerdos comerciales, ¿no? Vamos a comenzar, chicos. Ya saben, por favor, siéntase con la libertad de preguntar. Si tienen que interrumpirme en algún momento para de repente hacerme conocer alguna duda o algún punto que quizás no está muy claro, por favor, háganlo, ¿sí? Recuerden que ustedes están invirtiendo su tiempo, están invirtiendo también su dinero y lo ideal es que ustedes le saquen el provecho a este curso, ¿sí? Bueno, ya tenemos la pantalla compartida. El famoso acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos, ¿sí? Que es más conocido como el famoso TLC Perú-Estados Unidos, ¿sí? Eh, Forma parte en realidad de una serie de acuerdos, ¿sí? Que nuestro país tiene con diferentes países y bloques económicos, ¿no? Esta lámina lo que hace es resumir justamente eso, ¿no? Más adelante les voy a mostrar de dónde pueden ustedes sacar toda esta información y cómo pueden consultar, por ejemplo, el texto de cada acuerdo que tenemos firmado, así como reportes, ¿sí? Reportes de tipo económico que les va a permitir a ustedes conocer qué exportamos, qué importamos, cuál es el producto que más exporta o más importa, ¿no? Dependiendo del tipo de acuerdo. Así, por ejemplo, tenemos acuerdos vigentes que están en el lado izquierdo. El primero, por ejemplo, que menciona es el WTO, ¿sí? Que son las siglas en inglés de la famosa OMC. Más adelante también vamos a ver lo que son los acuerdos, perdón, los organismos internacionales. Entre ellos está la famosa Organización Mundial del Comercio, OMC. Tenemos también, por ejemplo, Canadá, la Unión Europea, China, que está acá arriba. Más abajo tenemos también a México, Estados Unidos, ¿sí? Chile, Japón, Tailandia, Costa Rica. Como un bloque también se considera Alianza del Pacífico, ¿sí? También vamos a ver en algún momento el tema del CPTPP, ¿sí? Este viene a ser lo que antiguamente era el tratado transnacional, ¿sí? Vamos a verlo en su momento. Y pueden ustedes apreciar que en el lado derecho se encuentran un grupo de tratados que están todavía pendientes porque están en proceso de negociación, ¿sí? Ya el de Australia, por ejemplo, que aparece acá, ¿sí? El de Australia, por ejemplo, ya está solamente para su aprobación. Ya se terminó el proceso de negociación y básicamente lo que falta es que se ponga en marcha, ¿no? La Alianza del Pacífico también ya está aprobado en muchos aspectos, pero hay algunos aspectos que faltan todavía normar. La India, por ejemplo, es uno de los tratados más esperados actualmente. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la India es también considerada una potencia económica emergente, ¿no? Entonces, con este breve repasar, ya nosotros podemos pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Esta lámina es muy interesante por lo siguiente. Nos permite ver, por ejemplo, cómo es el proceso de la evolución dentro de lo que es los acuerdos de integración.
Yo les había mencionado, por ejemplo, que cuando hablábamos de los acuerdos de integración, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, que a veces se comenzaban con zonas de preferencias, ¿no? Que eran básicamente facilidades de tipo unilateral. Ejemplo de eso vendrían a ser, por ejemplo, la ATPA y la ATPDA, ¿no? Acá abajo tienen ustedes en inglés básicamente la traducción, ¿sí? La Andean Trade Preference Act, que no es otra cosa que el acta de preferencia comercial con los países andinos, ¿sí? Es decir, Estados Unidos les da una serie de beneficios a los países que integraban la comunidad andina. Este tipo de acuerdo comercial evolucionó, ¿sí? Y luego en el año 2002, como ustedes pueden ver, porque estamos avanzando, no solamente digamos, se focalizó en tema de comercio, sino que Estados Unidos, preocupado por la exportación de droga, que muchas veces sale, por ejemplo, de Colombia, de Bolivia y también de Perú, lo que hizo fue, digamos, añadir, ¿no? Añadir una enmienda para que estas facilidades comerciales que Estados Unidos nos brindaba, no solamente fueran, digamos, porque somos unos países que estamos en proceso de desarrollo y Estados Unidos, digamos, quería darnos una mano, sino que ellos también buscaban a la vez que por parte de los países miembros, de Bolivia, de Perú, de Colombia, hubiera acciones concretas, digamos, dirigidas a la erradicación de la droga, ¿no? Por eso que ustedes ven que este acuerdo no solamente es un acuerdo de promoción comercial, sino también que menciona el tema de la erradicación de la droga, ¿sí? The drug eradication. Entonces, miren, durante este periodo, entre el año 1991 hacia el año 2002, lo que se viven son solamente facilidades de comercio transitorias. Año tras año, el gobierno de turno de Estados Unidos tenía la facultad de aprobarlo, de continuarlo o en su defecto podía también detener estas facilidades económicas, ¿no? Entre el año 2004 hasta básicamente el año 2007, es decir, se toman casi 3 años, hasta más, porque estamos hablando que entra en vigencia recién en el 2009, estaríamos hablando de 5 años, se da todo el proceso de negociación, el proceso de firma, ¿sí? Y de aprobación por parte de los cuerpos legislativos de ambos países, ¿no? Ustedes que han visto ya los antecedentes de este Tratado de Libre Comercio posiblemente en una clase anterior, sabrán pues que la negociación de los tratados de libre comercio básicamente es una negociación que implica tanto a organismos privados como organismos gubernamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que cada país se vea beneficiado en diferentes aspectos, ¿no? Perú obviamente es un país agroexportador, también exportamos productos hidrobiológicos, ¿sí? No somos un país que produzca bienes terminados, no producimos acá televisores ni computadoras. Entonces es obvio que los productos terminados, manufacturados, son los que van a venir a nuestro país y nosotros más bien vamos a proveer productos, digamos, sin mucho valor añadido, pero que sí, digamos, son, digamos, típicos, ¿no? Productos de nuestra producción, agropecuarios, por ejemplo, ¿no? Finalmente, después de tanta espera, desde el año 2004 hasta antes del 2009, entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en febrero del 2009, ¿sí? Es por eso que si ustedes recuerdan, el año pasado hubo una serie de actividades en el Perú y en Estados Unidos también, haciendo referencia a los 10 años, ¿no? De la puesta en marcha de este tratado de libre comercio. Ahora, si bien es cierto, el acuerdo comercial, como menciona acá, se firmó en el 2006, ¿sí? Uy, disculpen, ¿sí? Recién la entrada en vigencia se da en el 2009, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, lo que estaba pendiente era una serie de confirmaciones por parte, en nuestro caso, del Congreso y por parte de los Estados Unidos del Senado, ¿sí? El acuerdo con los Estados Unidos es un acuerdo de tipo integral, ¿sí? Porque no solamente se enfoca en lo que es el comercio de bienes y servicios, que es la definición típica, sino que también abarca aspectos como los servicios, las inversiones, ¿sí? No se llegó a tocar el tema, por ejemplo, de libre movilidad de personas. Estados Unidos no tiene mucho interés en eso, porque como ustedes saben, ellos tienen un problema de migración fuerte, pero sí se tomaron en cuenta aspectos de tipo medioambiental, como vamos a ver más adelante, aspectos relacionados a propiedad intelectual,
Y todos estos elementos, como lo menciona la diapositiva, básicamente formaron o crearon un entorno que es favorable y sobre todo estable, ¿no? Estable en el sentido de que ya no había que estar renovando estas facilidades año tras año, sino que, digamos, con la garantía, ¿no? Con la seguridad de un tratado firmado a los más altos niveles, ¿no? De ambos países, pues tanto los exportadores como los importadores podían, pues, digamos, respirar más tranquilos, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá, ¿sí? Básicamente es el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Es un resumen, ¿sí? De todos los puntos que trata. Y quiero que presten mucha atención, ¿no? Porque este esquema general, en realidad es un esquema que se repite en muchos tratados de libre comercio, ¿no? Si ustedes más adelante, por algún motivo, tienen que de repente hacer su trabajo de tesis, un trabajo de investigación, tienen ustedes que de repente una tarea, ¿no? Para investigar sobre un producto que quieren exportar, por ejemplo, a China, Australia, a la India, ¿no? Van ustedes posiblemente a consultar en algún momento qué ventajas tiene el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con ese país. Y van ustedes a observar posiblemente muchos de los puntos que ustedes ven acá, ¿no? Muchos puntos son comunes. Por ejemplo, el tema de acceso a mercados, todos lo tienen prácticamente, ¿no? El punto número dos, que es de acceso a mercados textiles, bueno, ese es un punto de mutuo interés, tanto como para Perú como para los Estados Unidos. Procedimientos aduaneros, todos los tocan. Observaciones técnicas al comercio, también es un punto que permite que los países puedan, digamos, protegerse cuando hay un tema de barreras arancelarias o no arancelarias, reglas de origen también, porque como ustedes saben, los países para poder dar las facilidades arancelarias a los países, a los productos que llegan a su territorio, básicamente utilizan el criterio de que el criterio de origen, ¿no? Para saber, para confirmar si un producto realmente proviene de un país con el cual se tiene firmado un acuerdo, se tiene que presentar el certificado de origen, ¿no? Y este certificado de origen se presenta en base a qué? A las reglas de origen, ¿sí? Temas de agricultura, temas sanitarios y fitosanitarios, ¿no? Este tema va a cobrar mucha importancia tomando en consideración la coyuntura actual, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, han podido escuchar en los últimos días, ¿no? Cómo China, por ejemplo, estaba vetando, por ejemplo, el ingreso de camarones provenientes de Ecuador, ¿no? Por un tema básicamente sanitario, ¿no? ¿Qué es lo que argumenta China? Que en uno de los envíos que recibe por parte de Ecuador, ¿sí? Encuentra trazas del virus, del coronavirus, ¿no? Y por lo tanto, por un tema de seguridad sanitaria, ¿no? Momentáneamente ha restringido la importación de camarones ecuatorianos, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, la coyuntura actual tiene y guarda relación con lo que estamos viendo, ¿no? Servicios transfronterizos, servicios financieros, ¿no? Bancos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, saben que después de la puesta en marcha con China, eh, va a venir acá uno de de los principales bancos de esa nación, ¿sí? Y más adelante ya escucharemos sobre cómo se desarrolla, ¿no? El tema del comercio electrónico. Este punto 11 también es un punto que ya es una ley para todo tratado de libre comercio, porque el comercio electrónico, con la coyuntura actual, va a tener todavía más preponderancia, ¿sí? Va a ser un tema que se va, digamos, a disparar un poco. Las inversiones, obviamente, ¿sí? Las compras gubernamentales, el tema de la propiedad intelectual en el punto 14, medio ambiente, ¿sí? Laboral, políticas de competencia, defensa comercial, solución de controversias, claro. ¿Qué pasa cuando hay puntos que no están claros entre ambos países? Cuando de repente un exportador o un importador de ambos países no se ponen de acuerdo, ¿no? Y el Tratado de Libre Comercio, por un motivo determinado, no tocó ese punto. Existe una comisión creada que puede ver esos temas, ¿sí? Y básicamente un protocolo que es el tema de fortalecimiento de capacidades. Ahora, referente a estos 21 puntos, ¿tendrán de repente ustedes alguna duda, alguna consulta que ustedes quisieran hacer o de repente algún comentario que quisieran ustedes aportar? ¿Sí? Si no lo tuvieran, paso. Si no, díganme por favor. ¿Sí? No, Entonces profesor, sí entiendo. está entendido. Sí, listo, muy bien, chicos.
Ahora, eh, todos estos, digamos, puntos se están resumiendo acá de forma puntual, ¿no? Si se habla de los accesos, perdón, del acceso a los mercados, ¿sí? Em, por ejemplo, Perú, ¿no? ¿Cómo manifestó o cómo puso de manifiesto, ¿sí? Este acceso al mercado de los Estados Unidos? Bueno, básicamente lo que hizo que es una liberación de aranceles. Liberaliza el 99.6% de las líneas arancelarias, ¿no? De forma tal que el objetivo, tal como ustedes ven en la segunda línea, ¿cuál es? Que en el año 2025, ¿sí? Que se considere el año 17 después de la firma del tratado, ¿no? Básicamente todos los aranceles, ¿sí? Todos los aranceles que han sido negociados, claro, no todo, porque no son todos en su totalidad, sino los que han sido negociados van a ser eliminados. Eso quiere decir que prácticamente la totalidad del comercio entre Estados Unidos y Perú va a tener arancel cero. Profesor, ¿eso significa que no me va a costar nada la importación de productos de Estados Unidos? No te va a costar nada desde el punto de vista arancelario. ¿Sí, chicos? Pero lo que nosotros no podemos olvidar es que además de los aranceles, para que un producto se nacionalice, tiene que pagar una serie también de impuestos de otro Impuestos. tipo. Claro, por ejemplo, el IGB, el IPM, ¿no? Entonces, ayuda, sí, pero no significa que la importación vaya a ser totalmente libre, ¿no? Así como dijeron por ahí, impuestos, muy bien. Ahora, uy, se me fue de nuevo. Respecto a, a las reglas de origen, sabemos que se permite la acumulación de origen entre Perú y Estados Unidos. Se permite la autocertificación de origen. ¿Qué significa el tema de la acumulación de origen? Básicamente, no existe un producto que sea 100% peruano ni que sea 100% estadounidense. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los peruanos exportamos prendas de vestir a los Estados Unidos, ¿no? Si bien es cierto, podemos emplear de repente insumos principalmente nacionales, por lo mismo que estamos en una economía de libre mercado, también adquirimos insumos provenientes de otros países, ¿sí? De repente botones, de repente souvenirs, de repente etiquetas, ¿no? Que forman parte de la prenda, forman parte del producto que se exporta a los Estados Unidos, sin embargo, no son peruanos, pero digamos, gracias a este acuerdo comercial con los Estados Unidos, se ha priorizado, ¿no? Se ha dado facilidades para que a pesar de la existencia de esos pequeños productos, se considere como si todo el producto en general fuera peruano, ¿no? Para de esta manera flexibilizar, si se quiere decir, las reglas de origen. Ahora, en la parte inferior dice, se permite la autocertificación de origen. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Se van a autocertificar? Sí, es algo que ya se está dando, ¿no? Eh, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, muchos importadores o muchos productores, perdón, nacionales allá en Estados Unidos, son los que certifican por su puño y letra que el producto que ellos están vendiendo a un importador peruano acá es originario de los Estados Unidos, ¿sí? Cosa que no necesariamente sucede en el Perú, ¿sí? Porque si bien es cierto en el Perú, también existe esta facilidad, ¿sí? En el Perú existen instituciones que están, digamos que tienen como parte de sus funciones certificar el origen de los productos, ¿no? Entonces, por ahí de repente alguno de ustedes ha escuchado hablar, por ejemplo, de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, por ejemplo, cumplen un rol muy importante promoviendo las actividades comerciales del país, ¿sí? Pero entre las funciones que tienen asignadas también está la emisión de los certificados de origen, ¿sí? De repente por ahí han escuchado de la Sociedad Nacional de Industrias. Es un gremio empresarial, ¿no? Es un gremio que, digamos, defiende los intereses de las empresas 100% peruanas, como quien dice. Este gremio también se le ha dado facilidades para que ellos puedan certificar el origen, ¿sí? Y así existen una serie de instituciones que van, en el caso de Perú, a otorgar los certificados de origen, ¿sí? Más la facilidad está por el lado de los estadounidenses, ¿ya? Ahora, en cuanto a facilitación del comercio, ¿sí? Esto más pasa por un tema aduanero, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el ingreso de las mercancías, como ustedes saben, va a estar sujeto al control por parte de la aduana, ¿no? Toda mercancía que ingresa de una u otra forma pasa ya sea por una revisión documentaria o una revisión física, y aún si pasara por canal verde,
¿no? Podría estar sujeta a una fiscalización de tipo posterior, ¿no? Pero lo que están buscando o a lo que se aspira, ¿no? Por ejemplo, es a lo que Perú ya está llegando ahorita, ¿no? Que es, por ejemplo, que se dé una especie de aduanas sin papeles, donde los trámites presenciales y los trámites, digamos, con papel propiamente dicho, ya no se dan, ¿no? Actualmente la coyuntura todavía digamos, incentiva con mucha más razón que la aduana sin papeles, digamos, se priorice, ¿no? Otro punto que también se está impulsando bastante es, como lo dice ahí, procedimientos aduaneros simples, eficientes, que permitan, ¿no? Que cuando uno realiza, por ejemplo, una importación o una exportación, el tiempo que la mercancía tome en ser, digamos, revisada o reconocida, sea el mínimo posible. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo está la mercancía sometida a un control de tipo aduanero, ¿no? Mayor costo logístico tiene pues para el importador o para el exportador. No se olviden que en el caso, por ejemplo, de la carga contenerizada, ¿no? Que ingresa a un depósito temporal, los depósitos temporales cobran, ¿no? Por diversos tipos de servicios, ¿no? Y mientras más tiempo una mercancía, un contenedor esté en sus instalaciones, la cuenta pues va a salir un poquito más gruesa, ¿no? Ahora, ahí se menciona, por ejemplo, el tema del intercambio de información, se menciona el tema de la cooperación. Ese intercambio de información y de cooperación es básicamente entre las aduanas, ¿no? La aduana de Perú colabora con la aduana de Estados Unidos. Se promueve el uso de medios electrónicos, ya lo habíamos mencionado hace un ratito, ¿sí? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, no duden en hacérmelo saber. Acá tenemos el tema de la inversión, ¿sí? Básicamente lo que se dice es de que no se debe discriminar, ¿no? ¿Y por qué deberíamos discriminar? Dirán algunos. Bueno, lo que sucede es que en algunos países las inversiones extranjeras no tienen las mismas facilidades que las inversiones nacionales, pero con este tratado de libre comercio lo que se está buscando es que eh, un inversor, por ejemplo, peruano y un inversor estadounidense tengan las mismas facilidades. ¿No? Que no haya ningún tipo de restricción o ningún tipo de facilidad, en todo caso, a la cual no puedan acceder ambos, que estén en igualdad de condiciones, ¿no? Se menciona que aplican etapas de pre, post, establecimiento de inversión. Sí, básicamente es un tema financiero. Se permite el arbitraje cuando hay controversias, ¿sí? Luego viene el tema de la propiedad intelectual, ¿no? No teníamos hasta antes de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos un marco regulatorio, es decir, un conjunto de reglas que nos guíen, que nos orienten a qué se debe de hacer, ¿no? Ya existe, ¿no? Una serie de mecanismos que permiten, por ejemplo, que si una empresa estadounidense, ¿no? Verifica que una empresa peruana está, digamos, violando los derechos de propiedad intelectual, pues pueda realizar la queja respectiva no solamente en el Poder Judicial, sino a un nivel ya de tipo supranacional, ¿no? Y de esta forma, pues puede hacer valer sus derechos de autor, sus derechos de propiedad intelectual, sus derechos de propiedad industrial, ¿no? Por eso es que este punto, como les mencioné en la clase anterior, resultaba de mucho interés, sobre todo para los estadounidenses, porque lamentablemente sabemos, en nuestro país se da mucho el tema de la piratería, ¿no? En el caso de las compras públicas, como ustedes pueden ver, se da la facilidad, por ejemplo, para que empresas peruanas puedan participar dentro de las licitaciones que tienen lugar en los Estados Unidos, ¿no? Si, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos hace una licitación, ¿no? Vamos a suponer, para adquirir alimentos en conserva, por ejemplo, ¿no? Como parte de un programa que tienen ellos allá, las empresas peruanas que cumplen una serie de requisitos pueden presentarse, ¿no? Y no se ven impedidas, como sí lo harían, por ejemplo, otras empresas que pertenecen a otros países fuera de este Tratado de Libre Comercio. ¿Sí, chicos? Ahora, en forma general, ¿cuáles son los beneficios del acuerdo con los Estados Unidos? Bueno, básicamente no nos podemos olvidar que los Estados Unidos representan nuestro principal socio comercial y estratégico después de China, ¿no? Hasta hace unos años era el principal socio comercial, ¿sí? Pero ya China lo ha desplazado. Sin embargo, Sí, sí, sin embargo, con Estados Unidos tenemos digamos, un pequeño detalle, ¿no? Como ustedes han visto de repente en las primeras clases o de repente en su ciclo anterior, el Perú exporta productos, ¿no? Y existen dos tipos de exportaciones, la exportación tradicional,
y la exportación no tradicional, ¿no? ¿Qué productos son tradicionales? Pues los productos mineros, el café, el algodón, ¿no? ¿Qué productos son considerados no tradicionales? Por ejemplo, ahí tenemos el mango, ahí tenemos, por ejemplo, la pota, ahí tenemos, por ejemplo, la uva, ¿no? Los espárragos, que ya han bajado un poco, pero en su momento fueron un boom. Eh, los arándanos, que también han estado sonando con mucha fuerza el año pasado, ¿no? Estos productos que son considerados no tradicionales, ¿sí? Eh, digamos, han tenido una fuerte acogida en los Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos nos compra no solamente productos tradicionales, sino también que nos compra productos no tradicionales. Se podría decir que es casi un 50-50%. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene de especial, profesor? Me dirán por ahí. Bueno, que si ustedes comparan, por ejemplo, con China, China nos compra productos no tradicionales, sí, pero poco. Más nos compra productos tradicionales, porque a China más le interesa, por ejemplo, nuestro cobre, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este caso es también que Estados Unidos es un país enorme, ¿no? Es un país que como mercado, bueno, acá hay una actualización que falta hacer. Acá se menciona que la población es de 325 millones. Según lo último que he consultado, ya subieron a 329 millones, ¿no? Económicamente es una potencia todavía, ¿sí? A pesar de las contradicciones que el presidente actual pueda tener, ha habido una ligera mejoría en su economía y el tema de repente hubiera ido a mejor si no fuera por el tema del COVID, porque bueno, al igual que Estados Unidos, todos hemos tenido un retroceso en ese punto, ¿sí? Y lo que podemos ver, ¿sí? Lo que podemos ver es que en el cuadro, en la parte inferior, en las barras, vemos cómo es, digamos, el crecimiento, ¿no? O perdón, la eliminación de los aranceles, disculpen, la eliminación de los aranceles que se ha dado desde el inicio del acuerdo hacia lo que se tiene proyectado en el 2025, ¿no? Entonces, lo que este cuadro quiere mostrar es básicamente que esa reducción arancelaria, ¿no? De una u otra forma va a tener un beneficio para nosotros como país, ¿no? Y este país, pues no es cualquier país, es ahorita la primera potencia económica, que si bien es cierto es nuestro segundo socio comercial, ¿no? Se mantendrá por un largo tiempo como un país de mucha importancia, ¿no? De mucha importancia, un mercado económico muy importante. Para cerrar esta lámina, yo comentaría de que la población de Estados Unidos actualmente es en un 60% aproximadamente personas que tienen entre 19 y 50 años. Entonces son personas jóvenes, ¿no? Son personas jóvenes. Y el mercado para nuestros productos no tradicionales va a seguir vigente, ¿no? Porque la coyuntura actual del COVID, si bien es cierto, por ahora ha restringido un poco el comercio, más adelante vamos a ver, por ejemplo, que el público lo que va a buscar, sobre todo el público estadounidense, es productos naturales, productos que les ayuden a, digamos, a tener un mejor estado de vida, ¿sí? Y pues nuestros productos no tradicionales cumplen mucho de esos requisitos, ¿sí? Sí. Ahora, otro de los beneficios que tiene este acuerdo es la dinamización de la inversión privada, ¿no? Hay inversores estadounidenses que han llegado a diferentes proyectos acá en Perú. No necesariamente se cumple lo opuesto porque no siempre los peruanos tienen tanto dinero como los estadounidenses y ese fue un punto que mucha gente criticó en este acuerdo. Pero de todas maneras las inversiones usualmente traen consigo la generación de trabajo, ¿no? Mueven una serie de negocios alrededor que a su vez también traen bienestar económico. Sí es cierto, por ejemplo, que se eleva la productividad de las empresas peruanas, ¿no? Una empresa peruana que, por ejemplo, quiere llegar al mercado estadounidense necesita pasar por una serie de pasos, ¿no? Desde, por ejemplo, certificaciones de calidad, pasando, por ejemplo, por cambiar su forma de trabajo, ¿no? En el mercado internacional tú no puedes llevar un producto en jabas, por ejemplo, de madera, ¿no? Existe toda una logística, ¿no? Especializada en temas de envase, en temas de empaques. Eh, Hasta en profesor, Sí, dígame. hasta en las frutas. Nosotros vendemos todo tipo de calidad de frutas, pero las Ujú. mejores frutas llevamos a la exportación para otros países. Exactamente, exactamente, exactamente. Tienes razón. Miren, yo les comento algo. Hace unos años estuve yo por el norte de nuestro país, específicamente por Piura, y pude ser testigo de que
producto, ¿no? De estos acuerdos comerciales, las empresas industriales que producen uva, por ejemplo, mango, ¿no? En Piura, han despegado. Y se han hecho, digamos, tan especializadas en el producto que el producto es de muy, muy buena calidad. Como dice su compañera, lo mejor se va afuera, ¿no? Porque lo que se considera como un producto de segunda calidad es lo que se está quedando acá en el país. Pero aún ese producto de segunda calidad no es que sea un producto que no sea comestible, sino que, como ustedes de repente han podido observar, son mangos, son uvas, por ejemplo, que tienen una pequeña manchita, que de repente no llegaron al tamaño, digamos, o al calibre que le correspondería, ¿no? Pero que por ningún motivo se puede decir que son malos productos al 100%, sino que son tan exigentes los, digamos, los compradores internacionales, que como no se llega a cumplir esos requisitos, bueno, se opta porque se queden en el mercado nacional, ¿no? Y no solamente eso, sino que he sido testigo, por ejemplo, de que estas empresas, uno de los puntos buenos que tienen es que han permitido incorporar, ¿sí?, a la vida laboral a muchas personas que antes no formaban parte de la economía nacional, ¿no? Muchas veces les comento en Piura he visto, por ejemplo, que ciertos días de la semana, o del mes, perdón, los cajeros en los bancos estaban llenos, llenos de personas. Y uno se preguntaría, ¿qué habría pasado? ¿Se habrá caído el sistema? ¿Por qué tantas personas haciendo cola? Y cuando uno pasaba y se acercaba, era que las personas que estaban en cola eran pues trabajadores de las empresas agrícolas, ¿no? Que en esa fecha se acercaban a hacer su cobro de sus sueldos, ¿no? El problema es claro es que como ellos nunca habían tenido un trabajo formal, y mucho menos habían usado una tarjeta, pues tenían obviamente dudas, ¿no? Y ellos se juntaban pues en grupo para ir a retirar su dinero, ¿no? Cosa que si uno tenía un problema, el otro su compañero le ayudaba, ¿no? Entonces, digamos, hasta este punto son muy inocentes en ese tema todavía. Y, y pude darme cuenta pues de que esta masa de personas, este grupo de gente, pues estaba llevando, estaba sustentando a su familia con este trabajo, ¿no? Y antes de, posiblemente tenían otro tipo de trabajo, pero si han optado por este es porque pues tienen mayores ingresos, les dan mayores beneficios, ¿no? Claro, el sueldo que le pagan quizás tampoco no es la gran panacea, no es exageradamente alto, ¿no? Pero marca una diferencia entre el antes y el después, ¿no? La puesta en marcha, por ejemplo, de estas empresas, ¿qué también trae consigo? Trae consigo, por ejemplo, que el gobierno regional o el Ministerio de Transportes comunique estos centros de producción con los puertos. ¿Cómo hacen eso? A través de carreteras. Y las carreteras al final, ¿quiénes las utilizan? Todos, ¿no? Todos. O sea, de una u otra forma, esto beneficia a la región, beneficia al país. ¿Sí, chicos? Ahora, otro punto que se menciona es que se contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Claro, es lo que hemos estado mencionando, a través del acceso del consumidor a productos más baratos y de mayor calidad y variedad. Si no tuviéramos un tratado de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos o con China, por ejemplo, ¿sería factible que pudiéramos acceder, por ejemplo, a comprarnos un vehículo o un celular, una computadora, un equipo de sonido? Posiblemente no, porque nuestra industria nacional no tiene esos productos, ¿no? Y si no tuviéramos esas facilidades, posiblemente tendríamos que ingresar esos productos como quien dice escondidos, ¿no? Cosa que sucede mucho en otros países, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen al costado nomás a Ecuador, ¿no? En Ecuador existen, bueno, hasta el año pasado existían fuertes restricciones al ingreso de vehículos, fuertes restricciones al ingreso de equipos celulares, ¿no? Es recién a fines del 2019 que el gobierno de Lenín Moreno, el actual presidente de Ecuador, digamos, flexibilizó un poco ese tema, permitiendo, por ejemplo, que los ecuatorianos tengan un mayor acceso al comercio electrónico, ¿no? Algo que no sería factible si, por ejemplo, no tuviéramos acceso a los celulares, a las tablets, a las PC o laptops, ¿no? Entonces, de una u otra forma, el consumidor se ve beneficiado, ¿sí? Ahora, siguiendo el punto del TLC, eh, la siguiente gráfica lo que está mostrando básicamente es la variación de las exportaciones e importaciones y cómo ha variado desde el 2008 hasta el 2018, ¿sí? Básicamente lo que vemos es que en forma general hay una tendencia positiva. No quiere decir pues que se comience desde menos y que siempre todos los años suba, ¿no? De hecho ha habido algunas bajas en el caso del año 2014, ¿sí? Por una pequeña, digamos, se puede decir, mini crisis que hubo a nivel económico financiero,
Pero si obviamos este pequeño descenso que tiene lugar entre el año 2003 y 2015, ¿sí? Lo que se observa es básicamente una tendencia positiva, ¿no? Porque pasamos de cerca de 10.000 millones de dólares en comercio entre ambos países hasta cerca de 17 millones de dólares, ¿sí? Ahora, profesor, ustedes dirán, profesor, pero ¿y el año 2019? No hay problema. El año 2019 también lo vamos a verificar, ¿sí? Pero vamos a verificarlo usando la página del Mincetur, que vamos a verlo al finalizar las diapositivas, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan consultarlo no solamente el año 2018, sino el 2019, 2020, 2021 y cuando ustedes quieran, ¿ya? Y de esa manera la clase no solamente quede como algo, digamos, momentáneo o temporal, sino que sea de provecho pues para toda su vida profesional, ¿ya? Entonces, ¿qué más menciona acá? El intercambio comercial pasó de 11 millones, ¿no? 900 en el año 2008 a cerca de 17 millones. Estamos hablando de cuánto? De un crecimiento de cerca del 50%, ¿no? Y las exportaciones se incrementaron de 5.800 y algo a 7.900. Recordemos que acá abajo hay una leyenda, ¿no? Que muestra en azul las que están en exportaciones y en naranja las importaciones, ¿no? El intercambio comercial es esta línea gris, que como ustedes saben vendría a ser básicamente la suma tanto de las exportaciones como las importaciones, ¿sí? Y lo que aparece abajo es el saldo. ¿A qué se refiere con el saldo? A la diferencia, ¿no? A la diferencia que hay entre importaciones o exportaciones, ¿no? Hemos comenzado, si ustedes se dan cuenta, con, digamos, con mayor cantidad de exportaciones y estamos terminando con un saldo, se puede decir, un poco negativo, porque son mayores las importaciones. ¿Sí? Sin embargo, no se olviden de que las importaciones no son negativas, al contrario, son provechosas, ¿no? Provechosas para el consumidor, provechosas también inclusive para aquellos que exportan, porque las empresas que exportan, no se olviden, no encuentran todos los insumos, no encuentran todas las maquinarias y los equipos en nuestro país. Tienen que muchas veces comprarlos desde afuera, ¿sí? Así que las importaciones también son buenas para los productores. Ahora, lo que vemos acá es el tema de las exportaciones no tradicionales, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Miren, las exportaciones no tradicionales crecieron un 95%. Es una cantidad muy, muy alta, ¿no? Entre el año 2008 y el año 2018, ¿no? Acá tienen abajo una leyenda, ¿no? Donde se menciona las exportaciones no tradicionales en color turquesa o verde y las exportaciones tradicionales que están en color más rosado, ¿no? Y pueden ustedes observar, ¿no? Que se comienza con cerca de 1.800 millones de dólares, ¿sí? En el año 2008, y este monto va aumentando progresivamente. Pasamos a 1.500, 1.900, 2.000, 2.600, 2.800, 3.000, hasta llegar a cerca de 3.669, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las exportaciones tradicionales? Profesor, las exportaciones tradicionales casi se han mantenido, ¿no? Miren, tenemos 3.900 por acá, bajó, subió, bajó, bajó, subió, bajó, bajó, subió un poco más, pero si verificamos o contamos desde el año 2008 al año 2018, el aumento ha sido, se puede decir, menor, ¿no? Más abajo, ¿sí? Más abajo, tenemos un dato muy importante, ¿no? En el año 2018, los Estados Unidos era nuestro segundo destino de exportaciones peruanas, ¿sí? Después de China, pero era el primer destino de exportaciones no tradicionales, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no podríamos decir con el caso de China, ¿no? Y esto es importante saberlo, ¿no? Recordarlo, que es parte, digamos, de su cultura, digamos, profesional que ustedes deben tener, ¿no? Siempre debemos saber quién es actualmente nuestro principal socio comercial, China. El segundo, Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿por qué es importante? Porque nos compra productos no tradicionales. ¿Cuáles son los productos no tradicionales? Por ejemplo, el mango, el arándano, la uva, los espárragos, también la pota, ¿no? A ver, vamos con la siguiente lámina. Esta lámina, ¿sí? Lo que hace es resumir los sectores económicos, digamos, que participan del comercio internacional entre ambos países, entre Perú y Estados Unidos, ¿sí? Y acá vamos a pedir la participación de sus compañeros, ¿sí? Para ver qué tan despiertos andan. A ver, buenos días con Romario. Romario, ¿te encuentras conectado? Buenos días, profesor. ¿Cómo estás, Romario? Disculpe la interrupción. Romario, por favor, de acuerdo al gráfico, te quisiera pedir que, por favor, si me pudieras indicar
¿Qué sector? Si el minero, textil, petróleo o el agropecuario, es el sector que ha tenido mayor cantidad de exportaciones. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dices tú, Romario? Según lo que tú ves en este gráfico, ¿ah? Mira, tienes textil que está en amarillo, el petróleo y gas que está en gris, el agropecuario que está en verde, el minero que está en azul. De todos ellos, ¿cuál tiene la mayor cantidad de exportaciones? ¿Qué dice El Romario? sector minero. Ajá, el sector minero, sí. Muy bien, Romario. Gracias, ¿ah? 2.497 millones debe ser acá. Acá falta la leyenda. ¿Ya? 2.497 millones. Pero no es el único sector, ¿no? Hay otros sectores importantes. Por ejemplo, Naomi, por favor, ¿podrías decirme cuál es el monto de las exportaciones textiles? Parece que Naomi está inhabilitada. Bueno, pasaremos. Nayeli Villalba. Sí, profesor. Nayeli, por favor, dime, ¿cuál es el monto de exportaciones textiles? Mira, por favor, el gráfico en amarillo y dime qué número se verifica ahí. 679. 679 millones. Gracias, Naomi. ¿Sí? Perdón, Nayeli, disculpa. ¿Sí? Nayeli Cordero. Nayeli. O, Profesor, Naye- profesor, sí, profesor. sí, sí. Quería Sí, comunicarle algo. La hermana Ivette me acaba de escribir, me dijo que en todas sus zonas ha ido la luz, así por eso no está conectada. ya, no hay problema. No hay problema ya. Ok, entonces ya tenemos digamos, una circunstancia atenuante en este caso. ¿Ya? Listo, Nayeli Cordero. Por favor, dime, el sector químico, ¿logras ubicar cuál es su Sí, porcentaje de profesor. exportaciones? A ver. En lo químico viene a ser lo que es 1542. Ah, no. O Ese es ¿cuál? petróleo y gas. Ese es petróleo y Ah, gas. Hay un color que es así como que marroncito, sí. medio mostaza. ¿Sí? ¿Cuánto es el Ujú. valor que sale ahí? 122. 122 millones. 122 millones. ¿Sí? Listo, chicos. Lo que estoy haciendo acá, gracias. No lo hago para molestar, sino para, digamos, repasar un poco este tema de cómo interpretamos los gráficos, ¿no? Porque esto lo vamos a ver más adelante también. La tarea justamente consiste justamente en interpretar algunos gráficos que son parte de los reportes comerciales y que ustedes creo que sí podrían realizarlo porque no es nada difícil, ¿no? Este, por ejemplo, como ustedes se han dado cuenta, es un diagrama de circular, ¿sí? Que algunos le llaman el diagrama de torta y lo que nos permite a nosotros es visualizar, ¿no? Qué, digamos, participación o porcentaje tienen los diferentes sectores, para este caso en particular, ¿no? Tal como sus compañeros lo han hecho todos muy bien, el principal sector es el sector minero, ¿sí? O sea, Perú es un país minero, eso no podemos negarlo, ¿sí? Las exportaciones de cobre, de oro, de plata son nuestro principal sostén. Por eso que ustedes cuando escuchan a los economistas, en las noticias salen personas entendidas en tema de materia económica, ellos están muy preocupados por los proyectos mineros, ¿no? Porque ciertamente los proyectos mineros son, digamos, la principal exportación de nuestro país, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos también queda comprobado ese tema. Pero, además de las exportaciones mineras, también tenemos exportaciones agropecuarias, ¿no? Acá tenemos el tema, como les mencioné, del mango, del arándano, de la uva. Tenemos también, por ejemplo, exportaciones de pescados, exportaciones de pota, también exportamos petróleo, ¿sí? Recordemos que tenemos una empresa nacional que es Petroperú, ¿sí? Exportamos gas, ¿sí? También tenemos muchas empresas textiles, ¿sí? En el caso de nuestro país hay que recordar que muchas marcas tienen a Perú como una empresa que les produce el producto, ¿no? Que les coloca inclusive el logotipo y luego lo envían a otros países, ¿no? Eso se Sí. da bastante. Pero también tenemos un sector obviamente metalúrgico, químico, pesquero, minería no metálica, como dicen ahí, ¿ya? Y en el lado derecho tienen un cuadrito que lo que está mostrando es, pues, qué sectores han crecido y qué sectores han bajado, ¿sí? A ver, eh, vamos a buscar la participación de alguien por acá. Xiomara, Xiomara, ¿estás por ahí, Xiomara?
De repente también se le fue la luz a Xiomara. Porque Naomi tenía el problema de la luz, ¿no? Bueno, no importa. A ver, entonces, vamos a ver. Nayeli Villalba. Sí, profesor. Nayeli, un favor. Del cuadro que estoy señalando ahorita con el cursor. Sí logran ver el cursor, ¿no? Sí. Ya. Sí, profesor. Listo, listo, por favor. Quisiera, Nayeli, que me señales qué sector de todos los que están ahí es el que en vez de crecer, ¿sí? Ha disminuido. O qué sector, mejor dicho, está en negativo, ¿no? Porque tienes acá una columna que dice el año 2008, y luego tienes año 2018, y al costado hay un título que dice crecimiento, ¿no? Y ustedes ven acá toda una columna de números. ¿Qué sector es el que ha decrecido? El que en vez de ser positivo ahora es negativo. Hay dos, que es el Ujú. textil. No, el Ajá, textil, porque el otro es otros. claro, lo que tú has dicho es correcto. Hay dos. Yo veo dos negativos. Pero el que está específico, y te felicito por tu respuesta, Nayeli, es el textil. Entonces, miren, interesante, ¿ah? O sea, este gráfico lo que nos está diciendo es que las empresas textiles ya no están exportando tanto a Estados Unidos. O sea, antes exportaban casi 800 millones de dólares, ahora solamente están haciendo un poco menos de 700, que aún es una cantidad considerable, pero que está mostrando una tendencia, ¿no? Nayeli Cordero, ¿podrías decirme cuál es el sector que más ha crecido? Ya, profesor. Ya, El de minería no metálica. minería no metálica, 298%. Cuando Sí. hablamos de minería no metálica, gracias, estamos hablando básicamente, por ejemplo, de las exportaciones de productos que pueden ser, por ejemplo, sodio, o productos que son diferentes al oro, la plata, ¿no? Son productos químicos que también se encuentran en forma de minerales, pero que no son tan valiosos de repente, no son tan considerablemente eh, valiosos como es el caso del oro, la plata, por ejemplo, ¿no? Y Romario, por favor, dime, ¿qué pasó con el sector pesquero? ¿Ha crecido o ha decrecido? El Romario, sector pesquero ha crecido ha crecido. ¿En cuánto ha crecido, Romario, por favor? A ver, lo en vemos por acá. un 137%. 133%. Gracias, Romario, gracias. ¿Sí, no? Entonces, qué interesante este cuadro, ¿no? O sea, ya nosotros hasta antes de esta clase teníamos una noción general de que teníamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Algún beneficio traería, no sabemos, pero ahora estamos viendo de que existen sectores que crecen, existen sectores que decrecen, que el comercio, digamos, se ha visto favorecido para muchos sectores, pero quizás para otros no, ¿no? El sector textil, por ejemplo, ha decaído bastante en Estados Unidos, ¿no? Pero sí tenemos, por ejemplo, el sector pesquero, agropecuario, minería no metálica, que se han disparado, ¿ya? Entonces, chicos, ya he visto que ustedes sí pueden responder preguntas sobre gráficos, sobre tablas, ¿no? Eh, por favor, siéntanse con toda la libertad de preguntarme si tienen de repente dudas sobre qué significa este número, ¿no? O qué significa este gráfico, porque eso les va a servir no solamente para mi clase, para este curso, sino para los cursos que vienen posteriormente, ¿no? Sí, si no hay dudas, entonces paso. ¿Sí? ¿Listo? Sí, profesor. Ya. A ver. Le di la chiripolca a mi máquina. Ahí está. Como parte del, digamos, o continuando lo que se vio en la anterior lámina, ahora nos vamos a centrar en los productos no tradicionales, ¿no? El TLC también contribuyó ¿a qué? A diversificar nuestras exportaciones. Profesor, ¿qué significa diversificar? Ahí dice, ¿no? La diversificación. ¿Qué significa? Significa que tú no solamente te concentras en un mismo tipo de producto, no, sino que lo que tú haces es tener varias opciones, ¿no? ¿Han escuchado ese dicho que dice, no pongas todos tus huevos en una sola canasta? ¿Sí? Bueno, esta es la aplicación de ese dicho. Las empresas peruanas no solamente, por ejemplo, exportan de repente, vamos a suponer, como el caso que está acá, de los arándanos, ¿no? De repente a la Unión Europea, sino que también lo exportan a Estados Unidos, lo exportan a China, lo exportan a Chile,
supongamos, ¿no? ¿Para qué? Porque saben que si alguno de esos mercados falla, si alguno de esos mercados de repente tiene algún inconveniente, tienen como respaldo, pues, ¿no? Los otros mercados, ¿sí? Ahora, este gráfico, una vez más, muestra, disculpen, cómo ha sido la evolución, ¿sí? De los productos no tradicionales, ¿no? Que desde el año 2008 al 2018 han incrementado, ¿sí? Pero no en cuanto a monto, ¿ah? Sino en cuanto al número de partidas, ¿sí? Ya ustedes han visto lo que es el tema de las partidas, ¿no? Cuando un producto, digamos, tiene que ser sujeto al comercio internacional, para describirlo y para que sea entendible por todos los países, se utilizan unos códigos numéricos que vienen a ser, digamos, las partidas, ¿no? Esto lo van a ver ustedes con más detalle en un curso posterior que tienen de nomenclatura y de valoración, ¿sí? Eso lo ven más adelante, todavía no se preocupen, pero ya les voy adelantando, ¿no? Existen códigos numéricos que nos permiten clasificar la mercancía, ¿no? Y resulta también que la cantidad de partidas ha aumentado, ¿sí? O sea, recordemos, por un lado han aumentado los montos y por otro lado también están aumentando la cantidad de partidas, ¿sí? Acá tenemos en la parte inferior tres productos, ¿sí? Tres productos típicos de exportación hacia los Estados Unidos, ¿no? Arándanos, uva y mandarina. En todo lo que se está observando desde 2010, que comienza esta gráfica, hacia el año 2018, es básicamente un aumento, ¿no? Solamente en el caso de la uva se verifica un pequeño descenso que se da entre el año 2015 y 2017, ¿no? Sin embargo, luego se observa una recuperación, porque en el caso de la uva, ¿sí? Acá estoy, miren chicos, en el caso de la uva, en el año 2015 de 709 millones, se bajó a cerca de 600 millones en estos años, pero luego en el 2018 se recuperó porque subió hasta los 815 millones. ¿Sí? Entonces, eso significa que las exportaciones pues están por buen camino, ¿no? Si ustedes de repente entraran a trabajar a una empresa, a una agencia que está relacionada con las exportaciones de estos productos, les iría bien, porque tendrían más trabajo, ¿no? Porque se están dando cuenta que las exportaciones de esos productos están viento en popa, como quien dice, subiendo, ¿sí? Ahora, eh, hasta acá vamos a dejar el tema de las diapositivas y voy a mostrarles a ustedes cómo sacar los reportes comerciales, ¿sí? De la página del Mincetur, ¿ya? Momentáneamente voy a dejar de compartir la pantalla, disculpen un ratito, ¿sí? Vamos a buscar la página de los reportes. A ver. Listo, voy a volver a compartir la pantalla. Y voy a mostrarles. Sí. Ven ustedes, chicos, la pantalla de Google, ¿no? Sí, chicos? profesor. Listo. Lo único que ustedes tienen que colocar es la palabra Acuerdos Comerciales Perú. ¿Sí? Ponen la palabra Acuerdos Comerciales Perú. ¿Sí? Les va a aparecer una página con ese mismo nombre. Acuerdos Comerciales del Perú. Pero esta es una página oficial, ojo, porque ustedes pueden ver arriba que dice www, todo seguido, acuerdoscomerciales.gov.pe. ¿Ya? Entramos y esta es la pantalla principal, ¿no? Bueno, inicialmente ellos mencionan uno de los tratados que, digamos, que tiene vigencia actual, y, perdón, mayor importancia actualmente porque se acaba de firmar, que es el tratado con Australia, pero más abajo van a aparecer otros tratados, ¿no? El Perú y el Reino Unido, la cooperación aduanera peruano-colombiano, el acuerdo de facilitación de la OMC. Profesor, ¿y dónde están el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el de China, la Alianza del Pacífico? Bueno, ustedes lo pueden ver también por acá, en la parte izquierda. ¿Logran ver este cuadro que dice qué acuerdos comerciales tenemos? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Acá pueden ustedes consultar, por ejemplo, el acuerdo de la OMC, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur. Acá tenemos también acuerdos comerciales con Cuba, ¿no? Por acá me decían México, Estados Unidos, China, ¿no? O sea, todo acuerdo comercial que nuestro país tenga con otros países u otras economías, lo vamos a encontrar en esta página.
Y al ser esta una página oficial, ¿sí? La información que vamos a tener es información también oficial. Lo que yo quiero mostrarles, por ejemplo, es cómo consultar el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, ¿no? Porque ustedes tienen que también verificar la información que el profesor les da, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a entrar acá, Estados Unidos. Miren, miren, ¿eh? Le doy clic a Estados Unidos. Cargó la página, ¿sí? Y aparece ya el nombre. Ojo que el nombre formal es este, ¿no? Acuerdo de Promoción Comercial, pero digamos popularmente se le dice TLC, ¿no? Acá tienen ustedes una pequeña descripción del acuerdo comercial, ¿sí? Tienen ustedes la lista de productos de exportación e importación, todo lo referente a los certificados de origen, cómo es que se considera si un producto es originario o no de un país, ¿sí? Y en la parte inferior tiene un link que se llama Reporte de Comercio Bilateral. Este link aparece en cualquier tratado o acuerdo comercial que ustedes consulten, ¿ya? No te lleva de frente al reporte entre Perú y Estados Unidos, ojo. Hay que hacer algunos pasos adicionales, pero sea cual sea el país que ustedes escojan, van a encontrar este link, ¿no? Y para demostrarlo voy a escoger otro país. A ver, abro los micrófonos. ¿Qué países deseas que consultemos? A ver, Xiomara, ¿estás conectada? Profesor. Por favor, Xiomara, dime, ¿qué país te interesa? De repente Cuba, Estados Unidos, China. Vamos a ver, entramos a China. Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. ¿Sí? Como ustedes ven, hay texto, hay explicaciones, ¿no? Acá tenemos acuerdo referente a la cooperación y asistencia mutua de asuntos aduaneros, ¿ya? Bueno, China parece que es la excepción, no aparece acá el reporte, pero no hay problema. No hay problema, lo podemos visualizar en cualquier link de otro país, ¿ya? Yo voy a entrar, por ejemplo, a Canadá. Perú, Canadá. Acá sí tenemos, por ejemplo, el reporte de comercio bilateral, ¿ya? Profesor, ¿eso significa que no existe un reporte comercial con China? No, sí existe. Lo que pasa es que en el caso de la página de China no lo han puesto por algún motivo, ¿no? ¿Y cómo hacemos, profesor? Fácil, miren. Quiero que todos me sigan, por favor, no se olviden. Estoy en reporte de comercio bilateral, es el link que aparece en la parte inferior, ¿sí? Le doy clic. Y lo que ustedes están viendo es básicamente una opción diferente, ¿no? Miren, si ustedes ven el link, ya no estamos en acuerdos comerciales, sino que ahora estamos en ¿dónde? En la página del Mincetur, ¿sí? Nos llevó hacia un link, es un link externo. Tiene dos opciones, ¿no? Uno puede hacer una búsqueda en esta parte superior por países, ¿sí? O si bajamos lentamente, hacer una búsqueda por bloques económicos, ¿sí? Entonces yo pregunto, si voy a buscar, por ejemplo, un reporte comercial con los Estados Unidos o con China, ¿qué tendría que escoger? ¿Como si fuera país o como si fuera un bloque económico? La respuesta es como si fuera país. Acá haré la búsqueda. Profesor, si voy a buscar, por ejemplo, ¿cuál es el comercio del Perú con la Unión Europea? La Unión Europea, ya ustedes de repente lo han escuchado antes, es un conjunto de países, de naciones europeas, que se han unido como parte de una unión aduanera, de una unión ya más fuerte entre ellos, y que forman un bloque muy importante actualmente. Entonces, no lo puedo buscar como país, no, tendría que buscarlo como bloque económico. ¿Sí? ¿Está seguro, profesor? ¿No me está mintiendo? No, no les estoy mintiendo. Miren, si yo desarrollo acá, ¿qué sale acá? Miren, el TPP, Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, el EFTA, que son de las naciones escandinavas, el Foro de Cooperación Económico APEC, Mercosur, Unión Europea, Asiática, NAFTA, Latinoamérica, Europa y otros más. ¿Sí? Entonces, acá no van a encontrar el reporte bilateral entre Perú y Estados Unidos o entre Perú y China, ¿no? Eso tenemos que buscarlo arriba. ¿Sí? Seleccionamos continente, ¿no? Por ejemplo, América. Seleccionamos el país, Estados Unidos, ¿no? Y seleccionamos el año, 2019, que es el que nos está faltando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? No sé si logran ver en mi pantalla que ha aparecido un archivo. ¿Sí? ¿Logran ver el cursor que está que se mueve? Sí. ¿Sí? Ya, este archivo es el reporte bilateral. Lo voy a abrir, miren, le doy clic. ¡Tarán! Ahí está. Es el reporte actualizado para el año 2019. Eso quiere decir, ¿no? Que si, por ejemplo, ustedes tienen la necesidad de consultar este reporte en el año 2020, 2021, 2022, podrían hacerlo. Lo que sí es que hay que esperar,
¿no? El reporte bilateral 2019, ¿por qué está disponible? Porque ya concluimos el año 2019, ¿no? Si ustedes quieren consultar el reporte del año 2020, tendremos que esperar a que concluya este año, ¿no? Algunos quieren que este año concluya lo más rápido posible. Bueno, el año 2019, ¿cómo nos fue en el comercio con los Estados Unidos? Vamos a visualizarlo, ¿sí? Miren, siempre usualmente estos reportes tienen una pequeña introducción a manera de resumen, ¿no? Y acá mencionan un dato que ya les vengo mencionando desde el comienzo de la clase, que el 1 de febrero de 2020, el acuerdo comercial cumplió 11 años. Claro, en la diapositiva vimos que hasta el año 2019 eran 10, esto está un poquito más actualizado, ya serían 11 años, ¿sí? Actualmente Estados Unidos, ¿qué es? El segundo socio comercial más importante después de China, ¿sí? ¿Y qué más menciona? Que el comercio entre ambos países está centrado principalmente ¿qué? En combustibles y productos agropecuarios, ¿sí? No quiere decir que no se comercie otras cosas, se comercian otras cosas, otros productos, otras mercancías, pero a nivel global estos serían los principales, ¿sí? Acá hay una serie de indicadores económicos, ¿sí? Que algunos son un poquito complejos, pero existen otros gráficos que son, digamos, un poquito más manejables, ¿no? No se vayan a marear, por favor. Miren el título. Agroexportaciones peruanas a Estados Unidos registran récord en el año 2019, ¿no? ¿Cómo se lee esto, profesor? Está un poco confuso, mucha letra, mucho número. Tranquilidad, tranquilidad, ¿sí? Este cuadro, por ejemplo, resume la exportación de bienes de Perú hacia los Estados Unidos. Entre paréntesis, ¿qué dice? Millones de dólares. ¿Y cómo se lee todo esto? Bueno, les doy algunos trucos, algunos consejos. Todo lo que está en color más oscuro, usualmente son los productos más destacables, ¿no? Por ejemplo, el 100% total está acá, ¿no? Las exportaciones, por ejemplo, en el año 2015 fueron de 5.000, aproximadamente, ¿no? 5.025 millones de dólares. Las exportaciones de Perú en el año 2016, 6.265. Así vamos aumentando hasta el año 2019, que son 5.679. ¿Sí? Profesor, y acá hay una columna rara que dice VAR porcentaje 19-18. Esta es una columna que lo que nos da es la información de la variación. ¿Cuánto varió el comercio entre el año 2019 y el año 2018? ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, el total de las exportaciones tradicionales. Tenemos el total de las exportaciones no tradicionales. ¿Sí? Entonces, para ver, voy a aumentarlo un poquito porque está un poco chico. Ahí está, creo mejor. ¿Sí? A ver, Xiomara, ¿estás por ahí, Xiomara? Sí, profesor. Ya. No te escucho mucho, pero a ver, ¿podrías decirme para el año 2018 cuánto fue las exportaciones tradicionales? Solamente en este cuadrito de acá está. 4.381. Muy bien, Xiomara. Muy bien. Nayeli Villalba, para el año 2019, las exportaciones no tradicionales, ¿cuánto fueron en millones de dólares? 3.919. Muchas gracias. Nayeli Cordero, para el año 2015, ¿cuánto fue Profesor, Sí. Nayeli Cordero se dio de la luz también. Uy, estamos graves. No hay problema, no hay problema. En todo caso, la próxima clase voy a hacer un resumen de lo que se ha visto hoy, sobre todo este punto para que no se vean perjudicados. Les mencionan a sus compañeros, ¿ya? Y también lo voy a Ya, publicar, profesor. ¿ya? Y, a ver, más abajo que tenemos los productos agropecuarios, ¿no? Que como ustedes ven, para el año 2019 era 2.474 millones. En el caso del sector minero, 1.000 millones, ¿no? Textil, 700 millones. 700 millones. Más o menos guarda relación con lo que vimos en la diapositiva, ¿se acuerdan? ¿No? Hidrocarburos, pesquero, otros, y el número de subpartidas, ¿no? Ahora, en el número de subpartidas hay un dato curioso. Cuando yo les mostré la lámina, yo comparé el año 2000, desde 2008 hasta el 2000, bueno, el 2008 está mucho más atrás, hasta el 2018, hasta acá. Y había habido un aumento en la cantidad de partidas, ¿no? Pero resulta que del año 2018 al año 2019 han disminuido, ¿sí? Entonces acá hay una disminución. Quiere decir de que faltaría actualizar esa lámina, por ejemplo, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer en base a este reporte, ¿sí? Ahora, en la otra página, ustedes lo que están viendo es
básicamente la importación de frutas, ¿no? Este es un gráfico que, por ejemplo, muestra cómo es que Estados Unidos año tras año está aumentando su consumo de frutas, lo que está en naranja. Frutas de cualquier país, ojo. Pero en azul ustedes están viendo las importaciones que vienen ¿de dónde? De nuestro país. Y siempre cuando lean un gráfico, chicos, no solamente lean el año acá, sino lean las columnas. Estos montos que están acá, que se están leyendo, ¿en qué son? En miles de millones de dólares. ¿Sí? Miles de millones de dólares. Y acá en la parte derecha tienen una interpretación, pero ya no como miles de millones, sino como miles. Uy, acá se han equivocado, acá es otro tema. Miles de millones de dólares, miles de millones. No, acá hay una confusión. Uno de estos está mal. ¿Ya? Porque no pueden ser los mismos. Pues. Aunque, no, sí, está bien, está bien. Este de acá corresponde a las barras naranjas, 25 millones, por ejemplo, para este caso. Y este que está en azul corresponde a nuestro país. En este caso, 1.6 millones, 1.3, 1, 0.8, 0.7 y así sucesivamente. ¿Por qué dos columnas, profesor? Lo que sucede es que, miren, en el caso del año 2019, correspondería a 20 millones de dólares. Yo les pregunto, si son 20 millones de dólares, 1.6, ¿dónde estaría? ¿Estaría arriba? No, estaría bien abajo, ¿sí o no? Y eso no permitiría visualizar el gráfico. Entonces, lo que se ha hecho es, por así decirlo, superponer dos gráficos. El gráfico en naranja, que tiene su columna, y el gráfico en azul, que tiene su propia columna, para, digamos, mejorar la visualización de los datos. ¿Sí? También tenemos un texto que habla de las oportunidades comerciales. ¿Sí? Este grafiquito es muy interesante. ¿Sí? Está dentro de lo que se conoce como las oportunidades comerciales. ¿Sí? Ustedes pueden ver que tenemos una serie de secciones circulares, ¿no? Una sección circular 1, una sección circular que es como un anillo concéntrico 2, y una sección circular que es como otro anillo, un anillo 3. ¿Sí? ¿Logran ver los anillos? Los que estén chicos presentes, por favor, me confirman. ¿Sí? Ya. Estos anillos lo que nos muestran, por ejemplo, es cuáles son las oportunidades que tienen los productos que están dentro, ¿no? Por ejemplo, aquellos que se encuentran dentro del producto número 1 son los productos que hice, que Estados Unidos importa y que Perú exporta. O sea, ya están, digamos, sacando el provecho al Tratado de Libre Comercio, porque hay exportaciones por parte nuestra, por ejemplo, de arándano, de camisas de algodón, de conservas de atún, ¿no? Sin embargo, existen productos que están en el anillo 2, este anillo 2. Este anillo 2, ¿qué son? Productos que Estados Unidos importa, que Perú exporta, pero que no exporta a los Estados Unidos. Es decir, si exportamos estos productos que están acá y eventualmente podríamos exportarlos a los Estados Unidos, ¿no? No se está haciendo. ¿Qué productos, por ejemplo, exportamos, por ejemplo, de repente a China, a Colombia o a otros países, pero no van a Estados Unidos? Sandía, aceite de palma, tejidos de filamentos, telas, gas, alcohol etílico, cangrejo en conserva, ¿no? Estos productos, entonces, tienen la oportunidad de ser exportados a Estados Unidos, ¿no? O sea, ya tenemos empresas que se han especializado posiblemente en estos productos y que eventualmente lo que tendrían que hacer es adaptarse a los requerimientos del mercado estadounidense y podrían ingresar pasando de la zona 2 hacia la zona 1. Y también tenemos un anillo concéntrico final, que es el anillo número 3. ¿Qué es lo que dice? Productos que Estados Unidos importa, pero que Perú no exporta, ¿no? O sea, son productos que todavía estamos desarrollando, ¿no? Y si todavía ni siquiera los estamos exportando, entonces hay todavía un largo camino por hacer, ¿no? Por ejemplo, acá figura el langostino en conserva, ¿no? ¿Quién figura también? La nuez, el jugo de naranja, las mantas, vacunas para medicina humana, ¿sí? No estamos exportando esos productos nosotros, ¿ya? Entonces, si ni siquiera los exportamos, no nos acercamos al círculo 2 y ni pensar pues en incluirlos acá en el círculo 1. Pero esto nos sirve para qué, profesor? Nos sirve para saber si estos productos tienen chance de ser acogidos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ubican algún producto conocido en este anillo número 2, entonces están muy cerca, ¿no?, de que se pueda concretar su exportación a los Estados Unidos, ¿no? Y están en mejores condiciones que si estuvieran en este anillo número 3. ¿Sí, chicos?
Entonces, este reporte puede ser un poquito pesadito, sí. Como parte de la tarea les voy a dejar una serie de preguntas puntuales. Es más, les voy a decir qué página van a consultar para que no se mareen. Y les voy a pedir cosas puntuales, ¿no? Para que ustedes, digamos, interpreten este gráfico o esta información y puedan responderlo. ¿Ya? A ver, vamos a ver ahora la tarea para poder... A ver, un ratito. Vamos a ver la tarea. A ver, un ratito, chicos. Sí, un ratito, por favor. Sí. A ver, chicos. ¿Estamos todos en la página en el Q10? Ustedes Sí, tienen, sí, ustedes tienen las lecciones. En la sección lecciones del curso, ustedes ya saben cómo llegar. Tienen en la parte inferior la lección anterior que vimos, que es de integración económica. Más abajo tenemos lo que es la apertura bilateral, ¿sí? Y acá tienen la tarea. Le damos clic a la tarea, ¿sí? Y tienen ustedes acá los acuerdos comerciales Perú, base de datos en este caso, ¿sí? Es un cuestionario de 4 preguntas que tengo entendido ustedes tienen la posibilidad de responderlo directamente en esta opción, ¿no? ¿Me confirman esto, por favor? Sí, profesor. Sí, sí. Entonces, si tienen ustedes la opción de responderlo directamente, pueden hacerlo directamente para que no estén enviando la información por correo, ¿ya? Básicamente, ¿en qué consiste la tarea? Vamos a revisarlo y explicarlo si es que hubiera alguna duda. Ustedes van a visitar la misma página que yo les he mostrado. La facilidad que les estoy dando es que yo ya les estoy dando el link, ¿no? O sea, el link ya les lleva directamente a la página que vamos a ver. Miren, abren una pestaña, se abrió, ¿sí? Ese es el reporte bilateral. O sea, yo ya les di el link para que no estén buscando uno a uno, no. De frente vayan al link, ¿no? Y en la parte inferior, como ya les mostré también, ustedes van a colocar, van a buscar el reporte comercial que hay entre la Alianza del Pacífico, ¿sí? Y nuestro país. ¿Para qué año? Para el año 2019, ¿sí? Entonces, voy a guiarlos. Estamos en el link, reportes bilaterales, bajamos. No puedo consultarlo acá, recuerden. Acá se consulta países, ¿sí? Perú, Colombia, Perú, China, Perú, Estados Unidos. Así que lo que tengo que hacer necesariamente es llevarlo hacia esta parte. Y ya no voy a seleccionar, perdón, o lo que voy a seleccionar, disculpen, es la Alianza del Pacífico y voy a seleccionar el año, ¿no? En este caso, el año 2019. Una vez más, se genera en la parte inferior izquierda de sus pantallas, ¿sí? El archivo. Si están con celular, también van a ver la descarga, ¿ya? También van a ver la descarga, no hay problema. Abrimos el archivo y ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? Perú, Alianza del Pacífico. Está el análisis solamente para el primer semestre, por si acaso. Ya no es todo el año 2019 todavía. O sea, son para desde enero hasta julio del 2019. Se supone que en los próximos meses ya debería estar esto actualizado totalmente. Esta viene a ser, este documento, como ustedes ven, tienen 5 páginas, ¿no? De la 1 a la 5. Y si volvemos a la tarea, yo les estoy poniendo acá. De acuerdo a la página 1 del reporte, página 1, ¿no? Responder lo siguiente. Los productos que Perú exporta a la Alianza del Pacífico son principalmente tradicionales o no tradicionales. Segundo, ¿qué productos agropecuarios exporta Perú a Chile, Colombia y México respectivamente? Toda esta información, chicos, se va a encontrar en el reporte. ¿Ya? Es de fácil ubicación. Es leer, es darse un tiempito para leer y básicamente responder. ¿Ya? Después, en la página 3 y la página 4, ustedes van a encontrar la solución a estas preguntas que están acá. Pero obviamente tienen que también leer un poco. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta número 3? ¿Qué sector económico lidera las exportaciones del Perú hacia la Alianza del Pacífico? Que la Alianza del Pacífico, por si acaso, lo abrevian como AP. ¿Y qué productos de dicho sector aumentaron y cuáles disminuyeron? ¿Sí? La pregunta número 4 es, ¿cuáles son los principales productos importados por Perú desde la Alianza del Pacífico? ¿Sí? Esta es una tarea que también tiene una fecha disponible hasta el próximo lunes
hasta antes de las 12. ¿Sí? Profesor, Sí, dime. una consulta. Claro, ¿Me podría repetir las tareas? Porque recién acabo de entrar, por lo que se me ha ido la no luz hay y tenía que problema. agarrar otro celular. Ah, ya, no te preocupes, no hay problema. Voy a repetirlo, ¿ya? Sí. Bueno, chicos, miren, dentro de lo que es dentro de lo que es la lección, ¿no? De acuerdos bilaterales, tenemos la tarea de acuerdos comerciales del Perú, ¿sí? Yo ya lo que les estoy dando es el link. Miren, entran a la tarea y dice, conforme lo visto en clase, consultar la siguiente página web. Acá tienen el link. Le van a dar clic al link, ¿sí? Y ya sea que estén en la PC, en su laptop o en celular, los va a dirigir a la página siguiente, ¿sí? Esta página es la misma página que yo ya les mostré hace media hora más o menos, ¿no? Cuando les mostré el reporte. Recuerden, si lo que queremos nosotros en la tarea es consultar el comercio que realiza nuestro país con la Alianza del Pacífico, estamos hablando de un bloque económico. Por lo tanto, seleccionamos acá abajo, Alianza del Pacífico. Seleccionamos el año 2019 y se descarga una vez más el archivo. En la parte inferior ustedes lo están viendo, ¿sí? Para aquellos que tienen celular, van a ver en la parte superior que dice archivo descargando y lo pueden o dar clic o también podrían buscarlo en sus documentos descargados, ¿sí? Solo tienen que tener su memoria un poquito disponible, ¿ya? Se descarga este archivo. Este documento, ¿cuántas páginas tiene? Tiene 5 páginas. Página 1, página 2, página 3, página 4 y página 5. Profesor, es demasiada información. Sí, es bastante información, pero no les voy a pedir cosas muy difíciles, sino cosas puntuales, no se preocupen, ¿sí? Por ejemplo, en la sección tareas les estoy poniendo 4 preguntas y les estoy poniendo la página donde pueden ustedes consultar para buscar la información más rápidamente. De acuerdo a la página 1, ¿no? Miren, ya les estoy poniendo la página. Los productos que Perú exporta a la Alianza del Pacífico son tradicionales o no tradicionales. Eso lo encuentran en la página 1. ¿Qué productos agropecuarios exporta Perú a Chile, Colombia y México respectivamente? También lo van a encontrar en la página 1. Luego van a ir a la página 3 y 4. La página 2, si quieres puedes leerlo, si quieres no es obligación. La página 5, igual, pero las respuestas las van a encontrar en la página 3 y la página 4. Pregunta 3, ¿qué es lo que dice? ¿Qué sector económico lidera las exportaciones de Perú hacia la Alianza del Pacífico en el primer semestre del 2019? ¿Y qué productos de dicho sector aumentaron y cuáles disminuyeron? ¿Dónde está la respuesta? En la página 3 o en la página 4. Habría que revisar, ¿sí? Ahora, la pregunta 4. ¿Cuáles son los principales productos importados por Perú desde la Alianza del Pacífico? También lo encuentran ahí, ¿sí? Tal como lo mencioné a comienzos, esta tarea ustedes lo van a resolver directamente aquí, ¿sí? Porque según lo que me han confirmado ustedes, tienen la opción de responder directamente. Entonces Sí, colocarán, si profesor. gustan acá, sí, pueden colocar acá si quieren, pueden editar, entiendo, ¿no? Y pueden continuar la respuesta acá, ¿no? Le dan clic acá después de la pregunta 1 y responden. O si quieren, pueden también responder al final. Ponen solucionario 1, 2, 3, 4 y responden las preguntas, ¿sí? Si tuvieran alguna duda, algún percance al interpretar la información, por favor comuníquenmelo a través del chat que tenemos en el Q10, ¿sí? O también, si gustan, pueden enviarme el correo y también les puedo responder a través del correo. No hay ningún inconveniente. Recuerden que el correo tiene solamente un uso de tipo educativo, ¿sí? Y el chat también, ¿sí? De repente tienen dudas sobre un dato, sobre una información, podemos revisarlo, ¿sí? No les puedo hacer la tarea, ojo, porque la tarea es para ustedes, pero sí les puedo orientar, ¿no? Porque a veces esta información puede ser un poco compleja de analizar, de revisar, ¿sí? Entonces, hasta acá, chicos, respecto a la tarea, ¿tienen algún, de repente, punto que no les esté muy claro, que quieran de repente que lo explique un poco más? Profesor, Sí. yo quiero que me explique un poco más la pregunta 3. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya, la pregunta 3 dice lo siguiente. ¿Qué sector económico lidera las exportaciones del Perú hacia la Alianza del Pacífico en el primer semestre del 2019? Cuando ustedes revisen el reporte económico, van a leer un ratito esa página, en la 3 y la 4, y ahí nomás cerca a los encabezados van a encontrar que Perú, ¿sí? Perú cuando exporta productos hacia la Alianza del Pacífico, tiene productos que, digamos, exporta en mayor cantidad.
Por eso es que la pregunta habla de qué sector lidera las exportaciones. O sea, cuando les pregunto qué sector económico lidera, les estoy preguntando en otras palabras, ¿qué sector económico tiene más exportaciones? ¿Sí? Entonces, por ahí de repente iba la duda, ¿no? Porque de repente la palabra lidera como que les puede confundir. ¿Por ahí va la duda de repente? Sí, profesor. Sí, claro. Entonces, lo que vas a hacer es buscar cuál es el sector que tiene mayores montos de exportación. ¿Sí? Y después dice qué productos de dicho sector aumentaron y cuáles disminuyeron. También, léanse un ratito el documento, no les tardará ni 5 minutos y van a encontrar la respuesta. ¿Ya? No le tengan miedo al reporte. El reporte puede tener bastante información, pero nosotros estamos tomando solamente una parte de, ¿sí? Y ya les estoy dando las pautas para que, digamos, no pierdan el tiempo leyendo todo, sino puntualicen información, digamos, precisa. ¿Sí, chicos? ¿Alguien más de repente que tenga una duda, un comentario o de repente algo que de repente se hayan podido perder por parte de la clase? ¿Que quisieran que lo repase? Chicos, por ahí. Creo que algunos han tenido problemas con el tema de la luz, ¿no? Sí, profesor. Sí. De repente, ¿en qué punto se quedaron cuando se fue la luz? En la parte que estaba hablando de los cuadros de la UA, por ahí. Ah, ya, esa es la parte casi final. Vamos a volver rápidamente para cerrar ese tema. ¿Te parece? ¿Sí? Sí, profesor, por favor. Ya. Entonces vamos a volver a la diapositiva. Pum. ¿Cuál es? Esta. Pum. Acá está. ¿Sí? Acá nos quedamos, ¿no? Sí, la parte final, miren. Lo que habíamos visto antes, ¿qué cosa era? Habíamos hecho que todos participen analizando, viendo cómo funciona un diagrama circular, una tabla. Luego habíamos Profesor. visto... Sí, dime. En la pantalla sigue saliendo acuerdo comercial. Ah, disculpen. Sí, no le he compartido esa página. A ver, un ratito. Voy a compartir, ¿ya? A veces me olvida que tengo que compartir documento por documento. Ya está. Gracias. Así cuando tengan dudas, cuando no se escuche bien el audio, cuando algo no se vea, interrúmpame, no hay problema. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, este era el cuadro anterior al cuadro en el cual se quedaron a 10 años del TLC. Y luego vino este cuadro. ¿Sí? En el cuadro anterior habíamos visto cómo variaban los montos, ¿no? En forma general. Acá estamos viendo cómo varían la cantidad de partidas. ¿Sí? Habíamos dicho que las partidas eran códigos numéricos que nos permitían clasificar la mercancía, de forma tal que si una mercancía se importa o se exporta en cualquier parte del mundo, sea, digamos, reconocible. ¿Sí? También hemos visto que como país, digamos, agropecuario que somos, porque somos también un país agropecuario además de minero, exportamos a Estados Unidos estos 3 productos que son los principales, el arándano, la uva y la mandarina. ¿Sí? Los arándanos han tenido una acogida muy fuerte, les comento, el año 2019, porque se considera que son fuente de antioxidantes, ¿no? Y si bien es cierto, los arándanos no han sido un producto que hayamos exportado desde un principio, sí, digamos, han tenido mucha acogida, digamos, en los mercados externos y muchas empresas han sembrado cantidades inmensas de arándanos, ¿no? Para poder suplir esa necesidad, ese requerimiento por parte de los consumidores en el extranjero. Les comento que a nivel latinoamericano es Chile, por ejemplo, uno de los países que tiene mayor tradición en cuanto a la siembra, cosecha y exportación de arándanos, ¿sí? Y posiblemente este fruto sea parte de algún trabajo que les vayan a dejar más adelante, ¿no? En los cursos que vienen, que son cursos taller, posiblemente vayan ustedes a desarrollar la exportación de arándano como fruto propiamente dicho, o de repente de arándano en algún tipo de preparación, ¿no? Mermelada, por ejemplo, ¿no? También tenemos la uva, ¿sí? Tenemos, en el caso de la uva, la exportación de uva, les comento así como un dato extra, tenemos la famosa uva verde, ¿no? Y también tenemos esa uva media rojiza, ¿no? La famosa red glove, que le llaman, ¿no? Ambos tipos de uvas son uvas que ya han sido también, tratadas a nivel genético para mejorar la calidad de la misma, ¿no? Y hay muchas inversiones extranjeras de plantas justamente que hacen o digamos que se dedican a este tipo de producto, ¿no? En el caso de la mandarina, sí es un producto, digamos, relativamente
exportaciones son más pequeñas, ¿no? Si ustedes ven los montos, por ejemplo, de las mandarinas, los montos en el año 2019 son de 170, ¿no? Comparado con los 815 o los 554 de la uva y de la arándano, son montos más moderados, ¿no? Y bueno, básicamente con esto se cierra esta diapositiva, ¿no? O sea, estamos viendo cuáles son los principales productos desde el punto de vista agropecuario que nuestro país exporta hacia los Estados Unidos, ¿no? En todo caso, lo que yo quiero hacer es, si es que no hay más dudas, cerrar ya la diapositiva, pero digamos haciendo un repaso de los puntos principales, ¿no? Para, digamos, culminar la sesión. ¿Alguien tiene de repente una duda? O si no, ya comienzo a hacer el repaso general. ¿Sí? ¿Todo bien? Mejor el Ya. repaso. Ya, listo, para cerrar las ideas principales. No se olviden que el TLC Perú-Estados Unidos, su nombre formal es Acuerdo de Promoción Comercial. ¿Sí? Ojo, ese es el nombre formal. Si yo les preguntara cuál es el nombre del acuerdo comercial que hay entre Perú y Estados Unidos, y no les pongo en las alternativas TLC, podrían encontrar también Acuerdo de Promoción Comercial. ¿Ya? Ese es el nombre formal. No se olviden que existen diversidad de acuerdos comerciales. Ya les he mostrado cuál es la página donde ustedes pueden consultar cualquier acuerdo comercial. ¿Sí? Entonces, si más adelante ustedes requieren consultar el acuerdo comercial entre Perú y China, pueden hacerlo. Entre Perú y la Alianza del Pacífico, lo van a hacer. Entre Perú y la Unión Europea, también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esta lámina lo que muestra es que ha habido un proceso, ¿no?, de integración económica entre ambos países, ¿no?, pasando desde zonas de preferencias hasta un tratado de libre comercio, ¿sí? No estamos al nivel de una unión aduanera, no estamos al nivel de una unión económica, no, no, no. Lo que hay es intercambio de bienes, servicios, de inversiones, ¿sí? Pero no hay, por ejemplo, traslado de capital humano, de personas, de profesionales, ¿sí? Menos aún en la actual coyuntura, porque como sabemos, el actual gobierno de Estados Unidos es anti-inmigración. El Tratado de Estados Unidos sí entró en vigencia, eso es muy importante, en febrero del 2009. Tomen nota, por favor, de ese punto. ¿Por qué? No porque quiera que se memoricen todos los tratados, sería imposible, sino porque el tratado entre Perú y Estados Unidos es el mejor ejemplo de un acuerdo bilateral que tenemos. Fue el primero, es el más antiguo, por ello, y es el más completo. ¿Sí? Es el más completo. Abarca diversos puntos. Abarca el tema, por ejemplo, de acceso a los mercados, el tema de procedimientos aduaneros, agricultura, comercio electrónico, propiedad intelectual, medio ambiente, ¿no? Medio ambiente. Acá puedo hacer un pequeño comentario, ¿no? Muchas veces hemos visto por noticias nosotros que hay operativos por parte de la Marina, por parte de la policía, de la Fiscalía en la selva de nuestro país, porque se está buscando luchar contra la tala ilegal de los árboles, ¿no? De nuestra Amazonía, ¿no? Muchas de las empresas que depredan la selva, ¿no?, que talan los árboles, lo que hacen es trasladar esa madera justamente a los países ricos, a los países, por ejemplo, como Estados Unidos. Pero este Tratado de Libre Comercio tiene algo muy positivo. Estipula que el cuidado del medio ambiente debe ser algo que el Perú debe, digamos, de priorizar, ¿no?, para mantener vigente el Tratado de Libre Comercio. Es por eso que en algún momento Estados Unidos prohibió el ingreso de las exportaciones de la madera que se exportaba de Perú, que había sido, digamos, sacada de forma ilegal, ¿no?, sin los permisos correspondientes, ¿no?, forzando inclusive a que el gobierno tomara medidas más drásticas para afrontar este problema, ¿no? Entonces vemos un aspecto muy positivo en este Tratado de Libre Comercio porque, digamos, sirvió de base de un marco, ¿no?, para poder, digamos, mejorar la lucha contra la tala ilegal y de esta manera cuidar el medio ambiente. ¿Sí, chicos? También hay temas laborales, de defensa comercial, controversias y otros más. En forma general, el Tratado de Libre Comercio ve temas de acceso a mercados, reglas de origen, facilitación de comercio, inversión, propiedad intelectual y compras públicas, ¿sí? Quizás el aspecto más importante es el de accesos de mercados, es el más conocido, ¿sí? En forma general, no se olviden, Estados Unidos es actualmente nuestro segundo socio más importante. Tomen nota de eso, por favor. Estados Unidos es el
segundo socio comercial más importante, ¿sí? Es importante porque es uno de los que nos compra más productos no tradicionales. Eso también hay que apuntarlo, ¿sí? Los beneficios del acuerdo también es un punto que hay que recordar. Eh, Todos los puntos son importantes, pero podríamos priorizar el tema de la productividad de las empresas peruanas, ¿no? De la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿sí? En forma general, también vemos de que durante estos 11 años, ya no 10, sino 11 años, ¿sí? Ha habido un aumento del intercambio comercial en general, ¿sí? Hay tanto exportaciones como importaciones, ¿sí? Este punto ya lo hemos visto. Eh, y estas dos últimas láminas, lo que quieren o lo que he querido, digamos, transmitirle a ustedes es que ustedes, como futuros profesionales que van a ser, tienen que estar constantemente actualizados, ¿no? Esta clase ustedes la están llevando ahorita en el año 2020, pero de repente en el año 2021, 2022 van a tener necesidad de consultar información de intercambio comercial entre los países y para ello ustedes van a recurrir, por ejemplo, a esta página del gobierno, ¿no? acuerdoscomerciales.gov.pe, ¿no? De esa manera pasan los años y ustedes van a poder actualizar sus conocimientos, van a poder actualizar de repente qué productos ahora están exportándose más, ¿no? Porque las tendencias cambian, ¿no? Actualmente la arándano está repuntando, pero más adelante va a ser otro producto, ¿no? Antes era el espárrago, ahora ya no lo es, ¿no? Entonces los productos van a ir cambiando y por lo tanto las oportunidades que se puedan generar para ustedes también lo van a ir haciendo. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿alguna duda, comentario de repente que quieran hacer? ¿Por ahí, chicos? No, pues está ¿Sí? todo claro. Todo claro, ¿no? Ya saben, si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacérmelo saber. Y bueno, ahora quedan menos chicos, me parece. Quedan tres, cuatro chicos nomás. Romario, ¿estás por ahí? Parece que Romario también se desconectó. Sí, profesor. Ahí está Romario. Ya, Romario, gracias. De todas maneras, les agradezco su puntualidad. Espero en la próxima clase que todos estemos presentes. Nos quedan más o menos, si no me equivoco, 4 lecciones, ¿no? 4 lecciones. Voy a tratar de brindarles la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan sacar el máximo provecho al curso. ¿Sí, chicos? Gracias por todo y bueno, si no hay más dudas, entonces me estoy despidiendo. ¿Sí? Profesor, una Sí, consulta. dime, dime. ¿De esa clase va a haber cuestionario? No, en esta clase no va a haber cuestionario. Todavía no. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es que se familiaricen con el tema de cómo consultar un reporte. ¿Ya? Para la próxima clase, sí ya voy a generar un cuestionario. Por ahora solamente va a ser la tarea. ¿Ya? Porque el tema de la tarea les va a tomar un poquito de tiempo familiarizarse. Pero sí tienen que hacerlo, por favor, porque conforme vamos avanzando con otros tratados, ¿sí? Vamos a consultar este tipo de reportes. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, no habiendo más dudas, les deseo un feliz día y que todo les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.